Bien, entonces en este video, en la sesión del día de hoy de la materia de programas estadísticos, vamos a ver el segundo objeto que tenemos en el entorno de R, que son las matrices, ¿no? Las matrices, entonces, se diferencian de los vectores porque admite dos variables, ¿no? Entonces, es un objeto de dos dimensiones, uno de ellos definido por líneas y el otro por columnas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una base de datos de dos dimensiones, simplemente, ¿no? Entonces, vamos a tener filas y columnas. Ya hemos dicho que en las columnas van a estar las variables y en las filas van a estar los elementos, ¿no? Que pueden ser los elementos de la población, pueden ser árboles, animales, personas, etcétera. Bien, entonces eh, vamos a compartir la pantalla. Bien, y tenemos ahí R, no sé si ya lo pueden ver, la consola de R. Se ve, doctor. Ya, entonces acá nosotros vamos a abrir un nuevo script ahí. Bien, entonces estamos siguiendo en el tema 2 que son el tema 2 objetos en R, pero estamos en este caso, el día de hoy, viendo lo que son las matrices, ¿no? El objeto matrices. Entonces, aquí estamos con matrices. Bien, y hemos indicado que las matrices eh, son eh, son objetos de dos dimensiones, ¿no? Son objetos del entorno de R, en dos dimensiones, ¿no? Eh, que son, están dispuestas, que están dispuestas en, que están dispuestas en filas y columnas, entonces, que están dispuestas en filas y columnas, ¿no? Entonces, esto es como nosotros veríamos cuando abrimos una hoja de Excel. En una hoja de Excel lo que tenemos son filas y columnas, ¿no? Entonces, estamos viendo un objeto que tiene esas dos dimensiones, ¿no? Y además una matriz puede estar conformada, ¿no? Por elementos numéricos, pero también puede estar conformada por caracteres, ¿no? Y pueden estar entonces acá, pueden estar, ¿no? Pueden estar formadas por elementos, ¿no? Numéricos, elementos numéricos o de caracteres, ¿no? Que pueden estar formados por elementos numéricos o de caracteres en su estructura, ¿no? Entonces, esos van a ser los matrices. Ahora, tenemos algunas funciones específicas para construir matrices en R. Entonces, acá nosotros vamos a colocar para construir, para construir matrices en el entorno de R, se tienen las funciones, se tienen las funciones, ¿no? De RBINT, de RBINT. Y también tenemos, bueno, ahí tenemos RBINT, y también tenemos la función CBINT. Y CBINT. Entonces, RBINT está relacionado con filas y CBINT está relacionado con las columnas, ¿no? Entonces, las funciones estas de RBINT y CBINT organizan los objetos vectores, ¿no? En líneas
o en columnas, ¿no? Entonces, los objetos vectores los van a colocar en una estructura que esté definida por filas o por columnas, ¿no? Pero también se tiene otro mecanismo que posiblemente sea más eficiente para construir matrices, ¿no? Entonces, aquí tenemos, se tienen las funciones, hemos dicho, de bin y cdbin, y otra función más conveniente para generar matrices, es la función matrix. Entonces tenemos la función matrix, ¿no? Entonces nosotros podemos construir a través de estas tres funciones, de rbint, cbint, ¿no? Y también a través de la función matrix. Bien, primeramente vamos a ver entonces la función cbint. ¿Cómo podemos generar una matriz mediante la función rbint? Entonces acá vamos a colocar función rbint. Bueno, y acá también vamos a colocar entre paréntesis, eso está relacionado, ese R es row en inglés, y row significa fila, ¿no? Bien, entonces, con esta función nosotros vamos a tener, por ejemplo, nos vamos a generar dos objetos y los vamos a unir, esos dos objetos, en una matriz, en este caso en función a la fila. Bien, entonces vamos a generarnos, por ejemplo, un vector que se va a llamar especie, estamos generando un vector especie. Ya sabemos que ese vector lo tenemos que colocar entre comillas, podemos colocar cedro, nuevamente roble, morado, nuevamente podemos ir cedro, nuevamente podemos colocar acá morado, roble, cedro. Bien, entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer de 8, una más. Entonces vamos a tener acá nuevamente roble. Bien, entonces hemos generado este vector que se llama especie, ¿no? Entonces vamos a visualizar ahora, no hay ningún error. Entonces vamos a tener print especie y ahora vamos a hacer correr, ¿no? Entonces podemos llevarlo acá para ver un poco cómo va a correr en la consola. Hacemos correr, bueno, y tenemos entonces, está bien, aquí tenemos las especies de 8 árboles, ¿no? De cedro, roble, etc. Bien, ahora vamos a incorporar el diámetro, ¿no? Vamos a incorporar el diámetro. Entonces vamos a tener diámetro también de esos 8 árboles, entonces generamos otro vector de diámetro, pues 5.3, entonces en 5.3 tenemos 56.7, 29.5, 55.7. Luego podemos tener 49.6, 68.3, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, necesitamos uno más que sería, entonces aquí tendríamos los 9 valores del diámetro. Bien, entonces aquí colocamos y visualizamos los punto y coma diámetro. Bien, y ahora vamos a visualizar y vamos a ver, siempre es importante ver si no hay ningún error, porque cuando queramos unir, si hay un error vamos a tener problemas. Bien, entonces aquí tenemos árbol 1, árbol 2, árbol 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces también están los diámetros de los 8 árboles. Y podemos generar otro más ahora, ¿no? Podemos generar, por ejemplo, altura de los árboles, ¿no? Entonces estamos generando un vector altura
Y aquí nosotros podemos ir colocando, por ejemplo, 8.4, 9.5, 10.6, 11.3, 9.4, 8.9, 8.4, 9.2. Bien, a ver, vamos a ver cuántos tenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que ahí están los 8. Bien, entonces ahí tenemos. Y vamos a visualizar entonces altura, ¿no? Entonces hacemos correr actualmente eso, altura. Bien, y aquí tenemos nuevamente en la consola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces tenemos especie, diámetro y altura. Lo que hemos hecho es simplemente generar vectores. Ahora estos vectores, a través de estos, en base a estos tres vectores, nosotros podemos generar matrices, ¿no? Tomando dos en dos. Entonces, por ejemplo, yo voy a generar aquí una matriz, y esa matriz le voy a dar el nombre de mat.1. Le estoy dando un nombre a la matriz. También es importante que nosotros le demos nombre a la matriz. En este caso, mi matriz que voy a generar va a ser mat.1, ¿no? Estoy dando matriz 1, mat.1, y acá entonces puedo utilizar cualquiera de esas funciones, pero en este caso estamos viendo la función revint primeramente, entonces colocamos revint. Y ahora me va a pedir en aquí para que genere esa matriz los dos vectores. Los dos vectores, hemos dicho que estos son objetos de dos dimensiones, Entonces tiene que aparecer en esta estructura de la matriz dos objetos. Podríamos poner, por ejemplo, diámetro y altura. Entonces, a ver, vamos a colocar diámetro, va a ser el primer objeto, y el segundo objeto va a ser altura. Tiene que haber dos objetos, ¿no? Entonces, y a eso le estoy dando yo el nombre de mat.1, esa es mi matriz. Entonces, ustedes van a poder ver acá, cuando visualicemos esta matriz mat.1, vamos a poder ver, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho, esta función para unir diámetro y altura en un objeto que se llama matriz? Una cosa acá importante es lo de la fila. Estamos diciendo que vamos a unir, pero por fila. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer ahí? Va a aparecer en la primera fila, tiene que estar el diámetro, y en la segunda fila tiene que estar la altura, porque estamos utilizando la función revint. Entonces, vamos a ver si eso es así, cuál sería la salida de nuestra aplicación de revint. Fíjense, acá tenemos el diámetro, es la primera fila, toda esta fila. Entonces, todas las mediciones del diámetro, todos los datos del diámetro están en la primera fila. Y en la segunda fila está altura, ¿no? Entonces, siempre en la matriz tenemos que tener dos objetos. En este caso estamos trabajando diámetro y altura, ¿no? Y los dos tienen que tener, por eso, el mismo número de elementos, ¿no? Entonces, tiene que haber 8 mediciones de diámetro y también tiene que haber 8 mediciones de altura. Ustedes pueden ver acá tenemos, ¿no? Encima de los valores del diámetro tenemos ahí un corchete abierto, y en cada uno hay un corchete cerrado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, primero está el corchete abierto, dice coma, y ahí aparece 1. Y nuevamente, si es este corchete, significa, ¿no? Cuando acá, siempre el primer elemento en una matriz, esta es la simbología de una matriz, son los corchetes. Entonces, la matriz, cuando nos dice acá, el primer elemento es la fila y el segundo elemento es la columna. Aquí nos está diciendo, como está tomando en cuenta esta columna 1, entonces nos está diciendo que estos son de la fila, ¿no? Y de la fila 1, de la fila 2, y aquí están todos los que son de la columna 1, todos los que son de la columna 2, todos los que son la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6, la columna 7 y la columna 8, ¿no? Porque son el segundo elemento de la matriz. El segundo elemento de esta matriz, del corchete, define el número de columnas, ¿no? Y el primero es la fila. Entonces, aquí están todas las filas
de la columna 8, todas las filas de la columna 7, todas las filas de la columna 6, acá en el primero, todas las filas de la columna 1, ¿no? Bien, entonces vamos a copiar nosotros esta matriz que hemos generado. Bien, nos vamos acá y lo vamos a pegar. Entonces, esta es la matriz que hemos generado ahí. Entonces, la matriz que nosotros tenemos generado, ¿no? Es uniendo esos dos vectores. Tenemos entonces que unir siempre dos vectores. Cada dos vectores, cuando unamos, entonces estamos hablando de una matriz, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos diámetro y altura, diámetro y altura. Entonces, ahí hemos hecho en función de la fila, hemos utilizado R20, entonces está colocando fila 1 diámetro, fila 2 la altura, fila 2 la altura. Bien, una cosa importante acá que tenemos que tomar en cuenta es, bueno, después también lo vamos a ver, pero acá la funcionalidad que tiene una matriz es la siguiente. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, en altura, acá yo tengo el valor 9.4, 9.4. Fíjense el 9.4, la altura 9.4. Si yo quisiera expresar este valor, esta medición de la altura, en términos de su posición en una matriz, en la matriz que hemos generado, que es el nombre le hemos dado mat.1, entonces la posición de ese valor, ¿cuál sería? La posición de ese valor sería corchete. La fila, ¿está en qué fila? Está en la fila 1, en la 2, está en la fila 2, ¿no? Está en la fila 2. Por lo tanto, sería corchete, y luego colocamos el 2,5. Entonces, la posición del 9,4 sería la matriz en la posición 2,5. Está en la fila 2, y en la columna 5. Este otro, por ejemplo, que nosotros vemos acá, 68.3, pero del diámetro, ese estará en la posición 1,7. Está en la fila 1, que es del diámetro, y está en la columna 7, entonces va a ser corchete 1,7. Pero cuando está colocando a las dos filas, la fila 1 y la fila 2, simplemente le deja un espacio acá, vacío, y coma, coloca la columna 7. Entonces, todos estos dos valores son de la columna 7, y de dos filas, la 1 y la 2, ¿no? Bien, entonces esa sería la manera en la que tenemos que generar vectores. En este caso, mejor dicho, que podemos generar matrices. En este caso hemos generado matrices, pero uniendo dos vectores que son numéricos. Nosotros podemos ver diámetro es numérico, altura es numérico, entonces son dos numéricos. Pero también habíamos indicado anteriormente que pueden también ser parte de nuestras matrices los vectores de caracteres, ¿no? Entonces nosotros hemos generado ahí un vector de caracteres que se denomina especie, y ahora vamos a generar el segundo vector, pero incorporando a ese vector, ¿no? A ese vector de caracteres. Entonces aquí vamos a colocar nuevamente, y vamos a generar una nueva matriz, mat.2, ¿no? Esa va a ser la matriz 2. La matriz 2, entonces vamos a aplicar la función para generar matrices RBIN también, pero acá vamos a colocar especie, de especie va a ser un elemento de caracteres, y el otro elemento va a ser un elemento numérico. Siempre va a haber dos elementos en esta matriz. Entonces vamos a tener especie y diámetro. Entonces tenemos ahí especie y diámetro, ¿no? Y entonces vamos a visualizar, vamos a ver ahora nuestra matriz, mat.2. Bien, y ahora nuestra salida nos da lo siguiente. Aquí fíjense, ahora podemos ver nosotros que tenemos especie, la primera fila, y la segunda fila es diámetro, ¿no? Entonces ahí tenemos la especie y el diámetro, y esta es nuestra matriz, ¿no? Entonces vamos a ver nuevamente acá, vamos a copiar. Bien, entonces esta es nuestra matriz que ahora
hemos generado con especie y diámetro, ¿no? Entonces aquí tenemos entonces la primera fila es el cedro, mejor dicho, la especie. Entonces aquí tenemos cedro, roble, morado, etcétera. Y la segunda fila es las mediciones del diámetro, son las mediciones del diámetro que están ahí. Entonces acá, como les decía, si nosotros decimos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar un elemento a través de su disposición, de su estructura de matrices, podemos decir, por ejemplo, que este 49.6, que es un diámetro, se encuentra en, eh, en la fila 2 y en la columna 6. Entonces la posición sería la 2,6. Este morado, por ejemplo, se encuentra en la fila 1 y en la columna 3. Por lo tanto, su posición del árbol número 3, su especie, es en paréntesis, corchete, sería fila 1 y columna 3. Entonces va a ser 1,3. De este otro del roble va a ser 1,6. De este otro de acá, de la medición del diámetro, va a ser 2,6, ¿no? La fila 2 y la columna 6. Y así sucesivamente vamos a ir identificando entonces los elementos que conforman nuestra matriz en función a la estructura que hemos generado ahí con R20, ¿no? Entonces, así podemos ir generando las matrices, ¿no? Ahora vamos a utilizar la función, la otra función, ¿no? Acá vamos a colocar esto de acá. Ahora vamos a generar matrices, pero con la siguiente función, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, ahora vamos a utilizar la función cbint, lo único que estamos cambiando es esta R, sustituyendo con C, y aquí por lo tanto esto quiere decir column en inglés, que es lo mismo que columna, ¿no? Entonces acá tenemos por columna. Bien, entonces vamos a hacer las mismas matrices que hemos hecho con RBIN, pero vamos a hacerlo con CBINT, ¿no? Entonces vamos a tener acá una matriz mat.3, ¿no? Y vamos a aplicar ahora la función CBINT. Y el primer objeto que vamos a incorporar, ¿no? Va a ser diámetro, lo mismo que hicimos en el anterior, diámetro, y el segundo, altura. Bien, y ahora vamos a visualizar nuestra tercera matriz, print mat.3, ¿no? Entonces visualizamos ahora nuestra tercera matriz y ahora fíjense, ha cambiado la estructura. La estructura está ahora en función de la columna. Aquí tenemos la columna 1 es el diámetro, la columna 2 es la altura. Entonces, esto es lo que vamos a copiar acá. La estructura, entonces, copiamos. Y entonces, y ahora nosotros tenemos nuestra matriz, ¿no? Aquí tenemos entonces, bueno, también esto vamos a ver acá. Tenemos ahí. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, tenemos que en la columna 1, ahora en la columna 1 está el diámetro y en la columna 2 está la altura. Entonces, acá tenemos todo lo que son la columna 1 es el diámetro, todo lo que es la columna 2 es la altura, y acá tenemos en la fila, y estas filas están representadas entonces por los árboles, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo decir, toda esta fila es del árbol 1, ¿no? Entonces, su diámetro y su altura. Toda esta fila es del árbol 5, ¿no? Del árbol 5, su diámetro y su altura. Entonces, esta manera de representar una base de datos con dos vectores, o un objeto en R con dos vectores, es posiblemente la forma más comprensible que nosotros tengamos, ¿no? Para ver la estructura de datos, porque acá tenemos, por ejemplo, como les decía, el corchete ahora, el corchete que ustedes tienen acá, tiene los números, el primero y no tiene el segundo, lo deja vacío. Entonces, eso significa que por ejemplo, corresponde a todos los elementos de la fila 5,
¿no? Y a todas a las columnas 1 y 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, el 9,4, que es la altura, de acuerdo a esta función, la aplicación de la función cbint y la disposición matricial de los datos, entonces correspondería a la fila 5 y a la columna 2. Por lo tanto, eso tiene que ser representado, ese 9,4, con corchete 5,2, ¿no? Entonces, y cerramos el corchete. Este otro, por ejemplo, el último diámetro, 59,6, sería la fila 8 y la columna 1. Entonces, su disposición matricial va a ser corchete 8,1 corchete, ¿no? Bien, entonces hemos generado también, entonces, de esa manera una nueva matriz, pero hemos cambiado la disposición. Ahora la disposición de los vectores está en función a la columna. Entonces, la columna 1 va a ser un vector, la columna 2 va a ser el otro vector, porque estamos trabajando con cbint. En cambio, con rbint, que son las filas, la primera fila es el objeto diámetro, la segunda fila es el objeto altura, ¿no? Bien, entonces acá, ahora vamos a generar lo mismo. Fíjense, en el anterior hicimos también de especie diámetro. Entonces vamos a hacer lo mismo, especie diámetro, ¿no? Vamos a hacer lo mismo acá, especie diámetro, pero vamos a utilizar cbint. Entonces vamos a tener la matriz 4, mat.4, ¿no? Y vamos a utilizar la función cbint. Entonces queremos generar una estructura de datos en matrices, ¿no? Pero dispuestos en columnas, ¿no? Y queremos que el primer vector sea especie. Aquí estamos colocando especie. Y el segundo sea diámetro, ¿no? Diámetro. Bien, ahora vamos a visualizar esa matriz. Print mat.4. Ahora vamos a visualizar esta matriz, la cuarta matriz, y ahora tenemos acá, bien, esta matriz ahí. Entonces esto vamos a copiar especie matriz, y ahora vamos a tener acá el resultado que hemos generado, lo mismo que en el anterior caso, pero ahora están dispuestos los vectores en función a la columna. La columna 1 corresponde a la especie y la columna 2 corresponde al diámetro, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ir generando de esa manera, podemos ir generando entonces esta matriz, ¿no? También podemos hacer una siguiente matriz, ¿no? Una siguiente matriz también podríamos hacer para relacionar especie y altura. Aquí estamos hablando de especie y diámetro. Y una cosa importante, ahora los corchetes, como ustedes pueden ver, en la fila los corchetes están ahí en la columna, ¿no? Cuando nosotros colocamos en fila, los corchetes están representados en las columnas, ¿no? En cambio, cuando nosotros utilizamos la función cbint, o sea, la estructura espacial en función a la columna, los corchetes están en las filas, ¿no? Esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, etc. Entonces, aquí tenemos, esta sería toda la información del árbol 1, que sería de la especie cedro, con un diámetro de 45,3. El árbol 8 correspondería a un árbol de roble con un diámetro de 59,6, etc., ¿no? Entonces, estamos viendo esa disposición. Este valor, por ejemplo, 55,7 centímetros de diámetro, espacialmente hablando, sería el valor de la fila 5 y de la columna 2. Entonces, sería corchete 5,2, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre el número de fila y el número de columna en la disposición matricial. Entonces, si nosotros queremos acá, por ejemplo, roble, el nombre de la especie del octavo árbol, entonces eso va a ser para nosotros la disposición va a ser la fila 2 y la columna 1. Entonces vamos a tener corchete 8,1 corchete. Bien, entonces estamos generando de esa manera esa matriz. Habíamos indicado también que podemos generarnos una
una nueva matriz, ¿no? Una matriz que podemos llamarle, por ejemplo, estamos en más punto 4 más punto 5, ¿no? En función a C20, entonces podemos decir que sea especie, coma, altura. Ahora estamos haciendo especie y altura. Siempre tenemos que hacer de 2 en 2 en una matriz. No podemos incorporar más vectores. Siempre van a ser de 2 en 2 porque es una disposición de filas y de 2 columnas. La matriz es una disposición en 2 dimensiones, en otras palabras. Y por lo tanto siempre vamos a tener que incorporar estos 2 vectores. Entonces tenemos aquí print, entonces mat.5, ¿no? Y entonces vamos a ver acá cuál es la matriz que hemos generado. Entonces la matriz que hemos generado justamente es la misma que tenemos anteriormente en relación a especie diámetro, pero acá ahora tenemos a especie y a altura, ¿no? Entonces aquí tenemos la altura, ¿no? Entonces vamos a tener acá especie y altura. Y también, como hemos dicho, que estamos utilizando C20, entonces los corchetes aparecen en las filas, ¿no? Entonces tenemos el corchete de la fila 1, el corchete de la fila 2, así sucesivamente. Y eso nos sirve para que nosotros podamos localizar la posición. Posiblemente, como tenemos pocos datos, 8, no estamos viendo la utilidad de esto de la posición, ¿no? Pero sí, cuando tenemos bases de datos grandes, la posición es importante, ¿no? Porque podemos solamente determinadas posiciones, hacer operaciones, cambios, y las demás variables no podemos realizar ninguna operación. Entonces, ahí está posiblemente la utilidad más importante de las matrices. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero hemos visto que sí podemos generar matrices utilizando las funciones rBint, que está relacionado con lo que son las filas, y también la función cBint, que está relacionado con la disposición en base a la columna, ¿no? Columna 1 va a ser un vector, columna 2 otro vector, ¿no? En cambio, la rBint, en función a filas, la primera fila va a ser un vector y la segunda fila va a ser el otro vector, ¿no? Bien, ahora vamos a utilizar acá una función un poco más compleja, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a copiar. Entonces vamos a utilizar, hemos dicho, una función un poco más compleja y vamos a utilizar la función matrix, ¿no? Hemos dicho que posiblemente esta función sea la más conveniente para generar matrices, que son los objetos de R en 2 dimensiones. Entonces, a ver, vamos a ver acá si está bien. Sí, está bien. Entonces, aquí tenemos la función matrix, ¿no? Entonces, una matriz puede ser generada en R de manera práctica, ¿no? Por medio de la función matrix, ¿no? Entonces, porque esta función matrix no tiene un solo argumento, tiene varios argumentos, ¿no? Entonces, vamos a ver pues, algunos argumentos que tiene esta función matrix. Entonces, vamos a decir, matrix tiene los siguientes argumentos, ¿no? Por ejemplo, data. Tenemos que colocar qué datos son ahí, ¿no? ¿Cuál es el vector de datos que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, podemos colocar también nrow. Es el número deseado de filas. Entonces, podemos colocar igual, por ejemplo, podemos colocar acá 1. Pero aquí vamos a colocar lo que estamos indicando. Entonces, data se refiere a un vector de datos, ¿no? Son los vectores de datos, los vectores de datos que vamos a incorporar en nuestra matriz. Bien, luego tenemos este otro argumento, nrow. nrow, entonces, el número de filas deseado, número de filas deseado, ¿no? Entonces, aquí tenemos podemos poner simplemente vectores de datos, número de filas deseados. Luego acá vamos a tener
ncol, que sería número de columnas deseado. Número de columnas deseado. Bien. Luego tenemos by row. Es otro argumento. Bueno, vamos a explicar eso a detalle. By row, ¿no? Que es el otro argumento. Entonces, by row nos indica cómo ingresar los elementos de la matriz. Entonces, acá es la forma de ingreso de elementos de la matriz. La matriz, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ver si queremos ingresar primero que sea la fila, que llenemos los datos, o primero que sea la columna, ¿no? Y también tenemos el argumento dimnamed, ¿no? Y dimnamed va a ser entonces, si nosotros queremos insertar las etiquetas, esto es para insertar las etiquetas de las líneas o columnas. De las líneas o de las filas en este caso, y columnas. Bien, de una matriz, ¿no? De una matriz. Bien, entonces, esos van a ser, aquí entonces hemos visto n-row, entonces acá después el siguiente argumento es ncol, ya hemos explicado ncol, número de columnas deseadas, ¿no? Luego tenemos by row, que es un argumento que está definido en términos lógicos, por eso es que solamente aquí podemos utilizar falso o verdadero, ¿no? Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, falso, bueno, eso vamos a ver a detalle después, o true si es verdadero, y también el último argumento es dimnames, ¿no? Que puede ser que nosotros le digamos las etiquetas queremos que estén. Si nosotros queremos que estén, le colocamos una lista de etiquetas, o si no queremos que estén las etiquetas, simplemente le vamos a colocar no, ¿no? Bien. Entonces, esas serían la forma, las características que tiene la función matrix para generar matrices. Y como ustedes pueden ver, no es tan sencillo ahora generar esta matriz. Entonces, acá nosotros podemos generar y podemos ir incorporando poco a poco estos argumentos, ¿no? Estos argumentos que tenemos. Bien, entonces vamos a hacer acá, vamos a irnos y vamos a hacer un primer ejercicio con matrix. Dice generar una matriz, del 1 al 6, números del 1 al 6, ¿no? Con 2 filas y 3 columnas. Con 2 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces, nosotros queremos generar una matriz del 1 al 6. Si tenemos 6 números, entonces yo puedo tener 2 filas y 3 columnas, ¿no? Porque solamente eso hasta ahí podemos generar, ¿no? Porque tenemos solamente 6 números, ¿no? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, la primera fila va a ser 1, 2, 3, y la segunda fila va a ser 4, 5 y 6. Entonces ahí tengo completado 2 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces acá nosotros si queremos generar esta matriz, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a incorporar entonces una matriz mat.6, ¿no? Ya tenemos la mat5, entonces esta va a ser la sexta matriz. Y vamos a colocar ahora matrix. Y ahora seguimos con los argumentos. Entonces, ¿qué argumentos tiene esta función matrix? Primeramente, tenemos que colocar los datos, ¿no? Los datos a través de los cuales vamos a generar la matriz. Dice del 1 al 6, números del 1 al 6. Entonces, ¿cómo voy a generar los números del 1 al 6? Simplemente una secuencia. 1 hasta el 6. Y he generado, ya tengo los 6 números. Ahora dice,
¿cuántas filas? N row es número de filas. Entonces yo tengo acá, dice, 2 filas, entonces. N row es igual a 2. Igual, y luego N col es igual, ¿cuántas columnas queremos? 3 columnas. Bien, entonces aquí tenemos nuestra matriz, ¿no? Y por lo tanto vamos a visualizar esa matriz y colocamos print mat.6, y ahora vamos a ver qué es lo que nos ha generado acá, ¿no? Entonces vamos a ir a ver, bien, fíjense, es una matriz sumamente sencilla, pero estamos viendo la lógica que tiene esta función para generar esa disposición de 2 dimensiones. Entonces vamos a tener acá los resultados, bien. Entonces acá lo que nos ha generado es justamente una matriz que cuando nosotros utilizamos la función matrix nos da los corchetes tanto en las filas como en las columnas. Y tenemos ahí los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos una matriz del 1 al 6 con 2 filas, aquí está la fila 1, la fila 2, con 3 columnas, la columna 1, la columna 2, la columna 3, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, este valor de acá, el 4 estará en la fila 2 y en la columna 2. Entonces, su localización matricial sería 2,2, ¿no? Entonces, con estos 6 números solamente nosotros podemos generar esta matriz, o podríamos generar la matriz, por ejemplo, que tenga una sola fila y 6 columnas, ¿no? Y 6 columnas, que sería otra forma de generar estos números, ¿no? Pero acá también nosotros podemos incorporar ahora y darle algunos nombres, ¿no? Algunos nombres a las filas y a las columnas de la matriz que hemos generado. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, lo que tenemos en acá, las filas, estos son las columnas, la columna 1, solamente están los corchetes, aquí tenemos corchete, entonces esto quiere decir que las etiquetas simplemente nos está diciendo esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, y en acá lo mismo, aquí las etiquetas están simplemente como matrices y nos dicen que es la fila 1, la fila 2, ¿no? Si nosotros queremos ahora, ¿no? Colocarle nombres a las filas y a las columnas que hemos generado de nuestra sexta matriz, de nuestra matriz mat.6, ¿no? Entonces entonces vamos a incorporar, ¿no? Nombres de los atributos, ¿no? Entonces vamos a adicionar nombres de los atributos de las filas y las columnas. Bien, entonces para esto vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar la función rowNames. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces le estamos dando entonces rowNames, le estamos dando los nombres de los atributos de las filas, ¿no? Entonces las filas son 2 filas, por lo tanto nosotros vamos a darle los nombres, ¿no? Entonces colocamos rowNames. ¿A qué matriz vamos a darle estos nombres de las filas? A la matriz mat.6, ¿no? Mat.6. ¿Cuáles van a ser entonces? Colocamos nuevamente con concatenación. ¿Cuáles van a ser los nombres que le vamos a colocar? Entonces, por ejemplo, le vamos a colocar acá, a la primera le voy a colocar fila 1, ¿no? Estoy colocando fila 1. Y a la segunda la voy a colocar, y eso podemos colocar acá, fila 1. Y acá vamos a colocar, a la segunda le vamos a colocar lo mismo, fila 2. Cerramos, ¿no? Entonces ya le hemos asignado también entonces los nombres de las filas, a la matriz 6. Ahora vamos a visualizar la matriz 6.
print mat.6, y ahora visualizamos y vemos que, a ver, vamos a tener acá, vamos a tener ya fíjense, acá tenemos, ahora le hemos colocado esos nombres, y ahora sí tenemos acá los nombres de las filas. Entonces acá está ahora, y vamos a colocar, y aquí tenemos entonces la fila, le hemos colocado fila 1, fila 2, ¿no? Fila 1, fila 2, y lo mismo podemos hacer para asignarles nombres a las columnas, ¿no? A las columnas. Entonces acá vamos a adicionar nombres ahora, pero utilizando ya no la función row names, sino la función call names. Call names. Ahora dice call names a la matriz 6, ¿no? Call names a la matriz 6, y ahora generamos esa concatenación, y ahora tenemos que colocar, son 3 columnas, por lo tanto tenemos que colocar acá columna 1, columna 1, luego tenemos columna 2, columna 2, luego tenemos columna 3. Entonces ahí tenemos, bien, entonces esas serían las columnas, ¿no? Los nombres de las columnas que estamos asignando es a nuestra matriz mat.6. Bien, entonces acá le vamos a dar, ahora vamos a visualizar print mat.6, y ahora vamos a ver si nos ha incorporado los nombres de las columnas. Ya nos ha incorporado anteriormente los nombres de las filas, y ahora vamos a ver si ya tenemos también los nombres de las columnas, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente ya incorporado los dos. Entonces vamos a tener acá, para que se vea mejor, vamos a colocar aquí al medio. Y tenemos entonces ahora fila y columna. Entonces, estos son las matrices que nosotros hemos generado. Entonces, tenemos ahí, fácilmente podemos ver que por ejemplo, de acá, el 4, es de la fila 2, de la columna 2. Entonces, matricialmente esto va a ser corchete 2,2 corchete, ¿no? Y así entonces tenemos la asignación de los nombres de las filas y de las columnas, ¿no? Entonces yo podría colocar, ya en términos ya más prácticos, podría colocar, por ejemplo, acá, ¿no? Podría colocar el número de árbol, ¿no? Entonces podría decir, este es el árbol 1, árbol 2, y en las columnas podría colocar las variables, ¿no? Por ejemplo, podría decir, es diámetro, es altura, es volumen, es área basal, etc. Entonces ya podemos generar nosotros en base a los datos que queremos incorporar como matrices, ¿no? Como un objeto en R de 2 dimensiones, que son justamente las matrices, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que podemos generar también matrices con números, pero también, bueno, este primer ejemplo de matriz lo hemos hecho con números, pero también podríamos generar una matriz a partir de los vectores que hace rato estábamos trabajando. Entonces, podemos colocar acá también, entonces ahora, generar una matriz a partir de objetos vector existentes. Nosotros tenemos ahí 3 vectores existentes, ¿no? Tenemos uno que es especie, que hemos utilizado, otro que es diámetro, y otro objeto que es objeto vector altura. Entonces tenemos 3 objetos vectores, ¿no? Entonces nosotros podemos ir, por ejemplo, y podemos trabajar primeramente con especie y diámetro, donde está acá, especie y diámetro acá. Aquí fíjense, nosotros tenemos especie y tenemos acá diámetro. Bien, yo lo voy a copiar a estos dos acá. Y entonces vamos a tener esos dos. Fíjense, acá tenemos especie, ¿no? Tenemos la especie.
y tenemos el diámetro, ¿no? Entonces, especie y diámetro tenemos de 8 árboles, de 8 árboles. Ahora, en base a esto vamos a generar una matriz, ¿no? Una matriz. Entonces, la matriz la vamos a llamar la séptima matriz mat.7, mat.7. Entonces, vamos a colocar lo mismo acá. La función matrix, pero acá, como nosotros ya tenemos estos objetos vector, ¿no? Estos objetos vector, entonces podría, por ejemplo, generar, primeramente, colocar el vector numérico, que en este caso sería el diámetro. Entonces vamos a decir que el diámetro, esos números que nosotros tenemos, estos números de acá, son los que vamos, con los que vamos a generar la matriz. Entonces vamos a decir, matrix, entonces va a ser, los datos van a ser del vector numérico diámetro. ¿Cuántos diámetros tenemos? No nos olvidemos, tenemos 8 diámetros, ¿no? Entonces, con estos 8 diámetros, ¿qué podemos generarnos? Podemos generarnos, ¿no? Una matriz con 8 filas, entonces vamos a colocar acá el número deseado de filas son 8, porque tenemos 8 mediciones del diámetro, son de 8 árboles, ¿no? Y luego vamos a colocar número de columnas igual, quiero en una sola columna, igual 1. Entonces, quiero 8 filas y una sola columna, donde va a estar en esa columna los diámetros, ¿no? Los diámetros. Y acá vamos a colocar una cosa importante. By row, igual acá. Acá tenemos que ver una cosa importante. By row nos dice, ¿quiere que llenemos primeramente las filas o quiere que llenemos primeramente las columnas? Entonces, en este caso le vamos a decir que queremos que llene primeramente en función de las filas, ¿no? Primero llenar las filas. Entonces, lo que nos está diciendo by row igual, entonces va a ser para nosotros true. Queremos en función a las filas. Entonces, acá tenemos true, ¿no? Y ahora vamos a utilizar la función dimNames. dimNames se va a hacer ya ahora los nombres que les vamos a dar a cada una de estas 8 filas, de estos 8 datos del diámetro. Entonces, vamos a colocar dimNames igual, va a ser una lista, lists. Ahora, aquí en la lista tiene que entrar el vector de caracteres, Entonces, el vector de caracteres se denomina especie, list especie. Entonces, queremos colocar en el listado del nombre las especies, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar list especie, ¿no? Y cerramos, ¿no? Esto es importante, esto de la list especie, porque vamos a generar una columna de 8 de los 8 diámetros, pero cada uno de ellos tiene que estar relacionado con un nombre de especie. El primero tiene que estar relacionado con cedro, el segundo tiene que ser del roble, ¿no? El primero cedro, el segundo roble, el tercero morado, etc. Bien, ahora vamos a visualizar nuestra matriz. Print mat.7, ¿no? Entonces acá vamos a visualizar ahora. Ahora, en realidad esto es lo que en la práctica hacemos, ¿no? Porque lo otro simplemente, el anterior con números, era para ver un poco la lógica. A ver, vamos a ver si no tenemos ningún error. Bien, entonces, fíjense lo que tenemos ahora. Vamos a copiar directamente. Bien. Nuestra salida es esto que conocemos. Fíjense acá, tenemos nosotros ahora cedro, le hemos incorporado, ¿no? Cedro, el vector de caracteres le hemos incorporado con el argumento dimNames, ¿no? Entonces, ahora sí tiene relación nuestra matriz, porque estamos hablando de que el primer árbol es de cedro y de que su diámetro es 45.3, el segundo es de roble y que su diámetro es 65.3 y así sucesivamente. Entonces, le estamos dando nosotros, le hemos relacionado cada una de estas 8 mediciones del diámetro
con otro vector de caracteres que se refiere a las especies, ¿no? Ahora, podemos adicionar, ¿no? Lo último que vamos a hacer acá, podemos adicionando un nombre, ¿no? Un nombre a la columna de la matriz. Fíjense ahorita, la columna de la matriz simplemente tiene ese nombre corchete, 1, corchete, ¿no? Entonces, pero para nosotros, esos valores de 45.3, 65.3 se refieren al diámetro, ¿no? Y por lo tanto, entonces nosotros le vamos a colocar call names, ¿no? Call names de esta matriz MAT7, ¿no? Estamos dando entonces un nombre a la columna, la única columna que tenemos que es del diámetro, MAT7, ¿no? Entonces le estamos indicando que la columna va a ser, la única columna va a ser entonces, se va a llamar diámetro. Entonces aquí tenemos, diámetro es la única columna. Entonces, a ver, vamos a ver ahora si nosotros visualizamos print ahora nuestra matriz mat.7, veamos si nos los ha incorporado el nombre de nuestra columna. Y efectivamente acá hemos colocado el nombre de la columna. Y tenemos entonces ahora el siguiente resultado. Entonces, ahora nuestro resultado es el que podemos ver acá. Tenemos ya definido diámetro, pero también tenemos definido los nombres de las especies, ¿no? De esos ocho árboles. Entonces, esto sería lo que nosotros tendríamos acá en una matriz, ¿no? Entonces, tenemos aquí entonces diámetro y tenemos para cada una de las especies. Entonces, hemos adicionado el diámetro. Una cosa que tal vez pueden ver acá, cuando nosotros hemos dicho call names acá, no hemos hecho una concatenación, ¿no? Aquí, fíjense, en el anterior caso, como cuando hemos colocado columna 1, columna 2, hemos colocado C, paréntesis, y hemos ido incorporando. Aquí no colocamos porque es uno solo. Hay una sola columna, ya, una sola columna, entonces directamente le colocamos así como está, entre paréntesis, con la palabra simplemente diámetro, ¿no? Entonces, esta sería una primera matriz que tenemos con esos datos que nosotros estábamos trabajando. Bien, entonces vamos a dejar hasta acá, vamos a dejar de compartir, vamos a detener la grabación ahí.